tengo una base de datos que estoy en estos momentos borrando, o sea que está total y completamente limpia, después de que la vuelvo a crear para saber que está seguro, y creo una tabla pequeña. Esa tabla es muy pequeña, simplemente lo que va a servir es para mantener información para poder comparar el desempeño. Donde realmente está el código interesante es en esa tabla. Esa tabla es una tabla un poco tonta, básicamente tiene una llave, tiene una llave primaria, tiene un nombre de 80 caracteres, tiene un par de decimales, una fecha, tiene montos, y básicamente lo que está haciendo es describiendo un poco de contenido, todo es de tamaño fijo. No hay nada ahí que sea de tamaño variable. Y así como tenemos esa tabla que se llama no compresión, creamos una segunda tabla que se llama row compression o compresión por fila, que tiene exactamente las mismas columnas, solo que a la hora de declararla tenemos una pequeña diferencia, que es que marcamos como parte de las opciones el que queremos compresión a nivel de fila. Al declararle que queremos compresión a nivel de fila, el servidor va a querer remover la data vacía o la data que en este caso no ocupa espacio para fechas, para nombres, para caracteres, y tenemos una última opción que sería utilizar Page Compression, donde en este caso la compresión ocurre a nivel de toda la página. O sea, no solamente hace compresión de fila, sino que una vez que hace la compresión de fila, va y verifica o revisa todos los códigos que están repetidos y puede ahora eliminarlos y poner uno solo para luego compartir ese número entre varias columnas o entre varias filas. Ahorita lo que hice fue con este código llenar esta data con 10.000 filas y hacer lo mismo para cuando utilizamos compresión y para cuando no utilizamos compresión. Para verificar que todo esté bien, lo que hacemos es reorganizar los índices y podemos ahora valorar y comparar cuánto espacio ocupa cada una de esas tablas. Y ahí vería un resumen rápido de el tamaño que están consumiendo cada una. Si ven la data que no está compresa, está consumiendo en 2 megabytes de datos. Esos 2 megabytes de datos, si los comparan con la compresión por fila, verían que son 688, lo cual significa es que esa tabla es un 65% del total. En este caso, la compresión por página no nos ayudó porque no hay muchos números repetidos. En este caso, lo que hay es mucho espacio vacío. Digamos que la tabla está desnormalizada, repite mucho, entonces obtiene un alto porcentaje de beneficio. Ahora, esa misma información la podemos comparar, por ejemplo, si borramos las tablas y utilizamos para esas tablas un segundo tipo de consulta con el mismo patrón donde tenemos una con compresión de fila, pero ahora en lugar de llenar, lo que vamos a hacer con la data es llenar información que sí repite muchísimo entre diferentes filas, o sea que las filas son muy similares entre sí. Si hacemos una comparación otra vez del código, veríamos que en este caso sí hay en este caso, si hay un beneficio importante, por ejemplo, de utilizar la compresión por páginas. En este caso, la compresión por páginas tiene un ahorro del 33% de los datos porque la información que se está almacenando, en este caso, tiene muchísimos factores repetidos. De manera tal que el servidor va a saber que ese 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 se repite para un montón de filas que abajo es capaz de tomar ese número, grabarlo una sola vez y poner un puntero para todas las demás filas. Esto que ustedes ven ahorita es solamente información de pruebas, información de demo, pero quería enseñarles algo más real. En este caso tenemos un datamart, que es una cuenta de un servidor, en este caso está en Brasil, y vean que en este caso se utilizó para una tabla de hechos SQL 2008 y se hizo una compresión. La tabla original, vean que consume 266 megas, mientras que la tabla compresa obtiene
114 megas, lo cual significa que hay un ahorro sustancial del 38% en la cantidad de páginas que se consumen. Esto, como les digo, no es solamente por ahorrar el espacio, sino es que esa tabla en general es bastante más rápida cuando está compresa que cuando no está compresa. ¿Por qué? Porque consume mucho menos páginas en disco. Los discos normalmente son un importante problema de contención, consume mucho menos espacio en memoria. La memoria también suele ser un elemento importante de contención y de que afecta el desempeño, y en cambio consume más CPU por tener que descomprimir. Y en este caso el beneficio en desempeño era muy importante con respecto a la implementación original. Bien, con eso terminamos la demo de compresión de datos y volvemos entonces ahora a la presentación. Bien, desde el punto de vista de datos, no solamente hablamos del desempeño y de la administración, sino que también es importante tomar en cuenta que hay otros tipos de datos que no son relacionales. Y esto se incorporó con dos tipos de datos que son bien importantes, que son el file stream, que permite manejar tipos de datos muy grandes por encima de los 2 gigabytes normalmente, de manera tal que ahora es sencillo administrar dentro del servidor de SQL videos, por ejemplo, o archivos de un gran tamaño, archivos que pesen bastante como para manejarlo en una tabla, y a pesar de eso se ven como una tabla. Solo que el servidor de SQL almacena esos archivos de forma independiente en un folder, y ese folder puede ser entregado utilizando tecnología de streaming, o sea, tecnología de que van llegando pocos slides de forma continua a través del tiempo, que son típicos para archivos de sonido o para archivos de video. Adicionalmente implementa un tipo de columnas que se llaman columnas sparse, que expande la cantidad de columnas que puede tener una tabla para que ya no vean solamente 1024, sino que podemos tener hasta 30.000 o 40.000 filas en una tabla. De manera tal que almacena datos que no son tradicionalmente almacenados en un modelo relacional, sino que podemos almacenarlos de una forma orientado a objetos, orientado en otro tipo de modelos, y están diseñados para que casi todos los atributos sean nulos. De manera tal que tienen un importante beneficio porque las columnas que sean, o los valores que sean nulos, no consumen nada de espacio. Tienen un overhead adicional, pero no consumen espacio cuando están siendo almacenados. Solamente la data que sí existe o consume espacio. Eso le da un importante beneficio desde el punto de vista de desempeño. Y mi favorita de todas las implementaciones que no tienen una parte relacional sería el uso de los datos geométricos y los tipos de datos geográficos. A través de este tipo de datos podemos expandir nuestro servidor para que ahora vea mapas y las aplicaciones sepan acerca de la localización de las aplicaciones. Un ejemplo de esto podemos verlo si creamos una nueva consulta y nos cambiamos al mapa de Costa Rica, donde podríamos